medición de salud y la distribución, perdón, medición de salud, enfermedad y la distribución, ¿no?, de estos eventos de salud. Sin embargo, como les había mencionado, hay momentos importantes, hay un salto importante en la epidemiología y la tendencia no está solamente a medir el evento y conocer la distribución dentro de la población, sino también está a conocer las causas, los factores, los eventos que están llevando a que ocurra la enfermedad, todo lo que puede estar rodeando a estos. Y hoy en día hablamos de una epidemiología social. A nivel de Latinoamérica hablamos de una epidemiología crítica y sociocultural, ¿no? Por la múltiple, la gran variedad de cultura que tenemos a nivel de Latinoamérica. Muy bien. Entonces, en función de esto, hemos pedido un artículo. De este artículo, obtener lo más importante, es decir, qué ocurrió en este artículo y cuál es el aporte, ¿sí? ¿Qué ocurre en este artículo? 300 palabras muy sencillas, muy concretas, y cómo está apostando la epidemiología, sea un salto importante en la historia con la epidemiología clásica o en la actualidad con la epidemiología crítica, social y sociocultural, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos. ¿Algún voluntario? Pero sí, sí, yo le quiero mostrar a Muy ver bien. si... ¿Qué comparto pantalla? Sí, si es que lo tiene, puede compartir pantalla, o si no, nos puede contar lo que investigó, ¿sí? De manera... Ya, bueno, yo ya lo hice como ensayo así mismo un poco, pero no sé si está como que bien enfocado, pero hice sobre la fiebre amarilla y el doctor Carlos Juan Finlay Barrés, que, bueno, lo voy a leer tal cual lo hice. Perfecto, muy bien. Ya, bueno, entre 1762 y 1870 la fiebre amarilla era endémica en Cuba, con altas tasas de morbilidad en infantes nativos y de mortalidad en inmigrantes extranjeros. Para 1881, el doctor Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano, fue el primero en proponer que la transmisión de la enfermedad sea a través de mosquitos. A mitad del siglo XIX, pese a que la fiebre amarilla fue responsable de afectar más de 115,000 personas y de ser investigada durante aproximadamente 150 años a nivel internacional, llegándose a conocer tanto su sintomatología, diagnóstico y terapéutica, su origen aún era desconocido. Entre 1865 y 1879, Finlay, influenciado por las teorías miasmáticas, escribió Memorias sobre la etiología de la fiebre amarilla, donde mencionó haber descubierto accidentalmente alcalinidad en la atmósfera de La Habana y planteaba investigar qué relación podría llegar a existir entre esta condición y la fiebre amarilla. Sin embargo, tras numerosas pruebas y errores, concluyó que esta enfermedad tenía que estar transmitiéndose por un vector, ya que notó que la hembra del mosquito Aedes aegypti predominaba en las zonas endémicas, con épocas calientes o húmedas y durante los brotes de la enfermedad. Lastimosamente, en un principio su teoría no fue recibida, pero logró publicarla en New Orleans Medical and Surgical Journal, y en ese mismo año inició su estudio experimental, criando miles de hembras de Aedes aegypti para que se alimentaran de la sangre de los pacientes con fiebre amarilla, y reclutó 102 voluntarios sanos para que fueran picados. Algunos resultaron con la enfermedad, concluyendo que el mosquito sí era responsable de la transmisión. En conclusión, Finlay, además de aportar con el conocimiento científico necesario para erradicar el vector biológico de la fiebre amarilla y también de desarrollar un esquema de vacunación, que es un hito importante en la historia de la epidemiología a nivel mundial, también tuvo repercusión social, ya que ayudó a la construcción del Canal de Panamá, que fue un proyecto que se abandonó después de 8 años porque había una gran cantidad de muertes por fiebre amarilla. Eso yo ¿Ah? hice. Y su aporte personal. Bueno, que de acuerdo a lo que yo leí, por ejemplo, que fue bastante importante que él pues se fijó en varios factores. Vaya, las primeras investigaciones que tuvo fue como que fue muy, muy al ambiente, porque pues era como la corriente de ese tiempo que todos trataban de relacionar la fiebre amarilla con el ambiente, pero pues o sea, fue muy observador y pudo darse cuenta que realmente ese no era el vector, y pues bueno, que eh,
como que tuvo mucha investigación para poder comprobarlo, porque pues incluso lo llegaron a ridiculizar por su teoría, pero pues gracias a la investigación ardua que tuvo, pues pudo descubrir que sí, ese era el vector. O sea que fue bastante importante para la epidemiología por el hecho de que pues descubrió la causa de la fiebre amarilla, que era lo que nadie sabía, y que, pues bueno, como ya mencionó, que la epidemiología no es simplemente la zona demográfica en donde se puede presentar una enfermedad ni donde puede ser frecuente, sino también tratar de averiguar los factores que pueden contribuir a que se presente la enfermedad. Muy bien, Anderson, muchas gracias. Está muy bien enfocado su ensayo. Recuerde agregar soporte, ¿no? Es decir, su análisis personal dentro del ensayo, ¿sí? El último párrafo, las últimas 3 a 4 líneas tienen que corresponder precisamente a lo que ustedes consideran, porque ustedes consideran que este artículo, que esta investigación es importante en la epidemiología, ¿sí? ¿Qué permite? ¿Qué avance le dio? ¿Sí? Entonces, en función de esto, muy bien. ¿Alguna otra persona? Lisette. Yo hice de la fiebre puerperal y me voy a leer el ensayo. La fiebre puerperal constituyó un problema de salud pública importante a inicios del siglo XIX, dando lugar a una tasa de mortalidad del 25% en las mujeres luego del parto. En esa época se desconocía totalmente la etiología, llegando a suponer que era causada por toxinas atmosféricas e incluso por la influencia solar. El interés crecía, por lo que se empezaron a realizar autopsias de las mujeres afectadas, buscando una correlación con la clínica que presentaban tras el parto. Asimismo, durante esa época se disponía de 2 clínicas obstétricas. En la primera trabajaban médicos y estudiantes de medicina que acostumbraban a realizar autopsias de las mujeres fallecidas por la fiebre puerperal y luego atendían los partos, mientras que en la segunda trabajaban matronas que nunca realizaban autopsias. Y bueno, fue el doctor Ignaz Semmelweis, director de la primera clínica, quien se sorprendió al notar que en la primera clínica la tasa de mortalidad de las mujeres tras el parto era el doble en comparación a la de la segunda clínica. Finalmente concluyó que la razón de ello era el contacto que tenía el personal de la primera clínica con la sala de autopsias. Por ello, instauró una normativa de lavado de manos antes de explorar a las pacientes y atender los partos, logrando con ello una disminución considerable en la tasa de mortalidad. Pese a ese logro, no todos los médicos aplicaron esa normativa debido a la falta de evidencia científica mostrada. Este hecho tiene especial importancia, pues hizo posible el conocimiento de la teoría infecciosa, se demostró que es posible implementar medidas preventivas, incluso si se desconoce la causa exacta de la enfermedad. Asimismo, demuestra la importancia de contar con evidencia científica que apoye las medidas propuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Lisette. ¿Alguien más? Lisette, una pregunta. Esperemos, ya le doy la palabra de ¿sí? Si le preguntara a qué corriente epidemiológica corresponde o a qué tendencia epidemiológica corresponde esta investigación, ¿a cuál me diría usted? En parte podría ser social. Muy bien. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Lisette o alguien tiene otra opinión? Puede relacionarse también con la corriente higienista. Muy bien. Se relaciona más con la corriente higienista. Perfecto. Muy bien, gracias, José. Ahora sí, ¿quién tenía levantadito la mano? ¿Quién me levantó? José mismo creo que era, ¿verdad? Yo, doctor. Ah, ya, Adrián. Perfecto. Adrián, cuente. Bueno, yo hice con relación a lo que es la gripe aviar. Ya. Y yo también ya lo hice de manera de ensayo y lo que yo puse fue que la gripe aviar es un tipo de enfermedad infecciosa. El virus denominado H5N1 atacaba principalmente lo que son aves. Sin embargo, en 1997 se detectó el primer caso documentado en el continente asiático. Luego puse que 5 años después se despertó la alerta en todo el mundo. En el año 2002 se empezó a esparcir por otros países, tanto como son los latinoamericanos y africanos afectados principalmente,
donde dejaba cientos de enfermos. Se enfocaron los bastantes esfuerzos en erradicar el virus, atacando principalmente a sus portadores, que eran las aves de corral, aunque también las portaban aves silvestres que eran el medio de contagio. Se especulaba en muchos estudios que habían habido personas infectadas desde la década de los 60, sin embargo que sus síntomas pasaban desapercibidos y no estaban clasificados como gripe aviar. Y ya, con la aparición de la cepa H5N1, se buscaba frenar la propagación debido a que el virus son entidades capaces de evolucionar de manera rápida, lo que facilitaría, su propagación y resistencia a los medicamentos. El estudio del virus de la fiebre aviar aportó a la epidemiología con conocimientos de etiología de contagio entre las aves, lo que ayudó a rastrear el origen del virus y buscar métodos tanto para prevenirlos como también con el fin de ayudar a la población en general. Además, que debido a la emergencia se desarrollaron vacunas contra este virus y la tasa de éxitos fueron altas, superando así el 52%. Ya. En conclusión, las crisis sanitarias, debido al surgimiento de cepas virulentas que atacan a la salud de las personas a pesar de tener un gran número de muertes, han obligado a las poblaciones a desarrollar nuevos métodos de prevenirlos, como son los métodos de las vacunas y nuevos tratamientos que nos sirven como base para tratar otras posibles enfermedades. Considero que debido a esto es fundamental el estudio epidemiológico en cada uno de estos sucesos históricos para estudiar tanto los beneficios que tienen en la salud que surgieron como consecuencia de los que se produjeron los virus, así también como para tener una visión más amplia de la enfermedad, como en este caso, que el desarrollo de una vacuna para la fiebre aviar puso las bases para la creación de nuevas vacunas contra la influenza. Ya, muy bien, Adrián. Ahora, si les pregunto a todos, ¿no? Esta investigación que nos acaba de presentar Adrián, ¿con qué tendencia epidemiológica se puede relacionar? Jorge. No estoy muy seguro, pero o sea, yo pienso, no sé, o sea, en base a lo que dijo, podría decir también higienista, no sé, una corriente. Tal vez, ¿por qué higienista? Vamos a aprender a justificar lo que decimos, ¿sí? Siempre, o sea, yo creo algo, pero ¿por qué creo esto? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué cree que tal vez esté orientado a una tendencia higienista? Y sí, lo que es bueno, en base pues a los estudios que se realizaron y como consecuencia de estos, las medidas de salud que se tomaron, claro, que se tomaron para tratar de prevenir el avance de esta enfermedad. Ya, De esta muy epidemia. bien. Sí, podría ser. Muy bien. Kevin, Gramillo. No, desconozco, no podría decir. Bueno, recuerden que lo que vimos ayer siempre va a tener una influencia en la siguiente clase y por lo tanto es importante que presten atención cuando yo les pregunto de las corrientes epidemiológicas o las tendencias epidemiológicas, tienen que tener claro cuáles son, cómo funcionan, qué influye dentro de esto, ¿ya? A ver, Yandri, según usted, la investigación que nos acaban de presentar, ¿con qué tendencia epidemiológica cree que se identifica más? No estoy muy seguro, la verdad. Tal vez no podría ser. Eh, ay, se me olvidó. Este tipo moderna. No recuerdo, no recuerdo. Ya, muy bien, perfecto. Sí, es una tendencia clásica, ¿no? Porque es la medición y distribución de la enfermedad en primer lugar, pero en segundo lugar está apoyando una tendencia científico-técnica en la cual estamos hablando básicamente que le están apostando a la tecnología de esta investigación, ¿sí? Permítanme un segundito, por favor.
Recording stopped. Mil disculpas. Perdón, era una llamada de la maestría, de un docente de la maestría que también están dando clases en este momento y parece que había un problemita, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, la última investigación si bien es cierto, tiene una tendencia muy clásica, ¿no? Medición, salud, enfermedad, también ha influenciado también en una tendencia científico-técnica, es decir, de laboratorio, en la cual empieza la creación de las vacunas y en función de esto, pues ha progresado en sí la ciencia, ¿no? Y aquí se vincula precisamente la ciencia, la tecnología con el beneficio que le estamos dando a la población, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro voluntario, por favor? Recording in progress. María José. Bueno, yo todavía no tengo terminado mi ensayo, pero investigué sobre dos hechos importantes en la historia que contribuyeron en el desarrollo de la epidemiología. Perdón un ratito, esperen un ratito. Ya, entonces, bueno, del primer profesional que leí fue de la doctora Lane Leibon. Como sabemos, ella fue una doctora muy importante que en el año de 1926 ella publicó un estudio meticuloso en el cual ella realizó un profundo análisis y también una descripción detallada de 500 pacientes hospitalizadas. Todas eran mujeres y en las cuales ella hizo control de las 500 pacientes. Fue uno de los primeros estudios en los cuales se realizó tanto una descripción de estas 500 pacientes y también un control de las mismas. Entonces, gracias a estos estudios y a una metodología bastante moderna que utilizó, bueno, en ese entonces pues, no se la conocía mucho, ella incluyó también un cuestionario detallado y procedimientos estadísticos que permitieron descubrir la mayoría de los actuales factores de riesgo del cáncer de mama. Y también estaba leyendo que incluso lo relacionó con la lactancia materna. Entonces, este estudio no solo fue importante para descubrir la etiología del cáncer de mama, sino que también fue muy importante para el desarrollo de métodos epidemiológicos, siendo posiblemente el primer estudio sistemático de casos y controles. Bueno, también leí de otro médico que era un investigador que se llamaba Sheridan, que en el año de 1950 publicó acerca de la rubiola durante el embarazo. También estaba leyendo el primer
se realizó un estudio en el que, por ejemplo, primero un médico observaba que varios recién nacidos tenían alteraciones en cuanto a la visión, por ejemplo, cataratas, y se dio cuenta de que posiblemente esas alteraciones se daban durante el desarrollo fetal. En cambio, otra doctora se dio cuenta también de que varios niños empezaron a nacer con problemas cardíacos, como por ejemplo soplos, y ahí fue cuando este doctor decidió hacer un estudio en el cual también realizó encuestas prospectivas sobre los efectos de la rubiola en el embarazo. Entonces, este seguimiento se realizó en niños de diferentes edades hasta los 11 años. Y gracias a esto, este médico pudo demostrar que la rubiola durante las primeras 16 semanas del embarazo aumentaba la incidencia de anormalidades congénitas de manera significativa. Bueno, entonces yo en estos estudios pude concluir que fueron fundamentales para el desarrollo de la epidemiología, porque aparte de que permitieron descubrir, por ejemplo, en el caso de la doctora Leigh Claypon, que se descubrieron varios factores de riesgo que ahora se consideran bastante para el cáncer de mama. El otro médico, las alteraciones congénitas que se producían cuando las pacientes se contagiaban de rubiola durante el embarazo. Entonces, y aparte de esto, también los métodos epidemiológicos que cada uno de ellos utilizó, por ejemplo, las encuestas o también estudios observacionales. Entonces, yo creo que en ambos ámbitos, tanto en la investigación como en la contribución de la salud, pues permitieron un desarrollo de la epidemiología importante, un impacto que hasta ahora pues se sigue utilizando en la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias, María José. Muy bueno, ¿no? Sin embargo, recuerden 300 palabras sintetizando la información y vamos a agregar precisamente, ¿no?, el por qué para ustedes esta investigación es importante, cuál es el aporte que tuvieron, y ahí usted dijo algo muy importante, ¿no? Probablemente es el primer estudio de casos y controles. Por lo tanto, es un salto muy importante y nos deja claro ya la implementación, precisamente la conexión del método científico con la epidemiología, por lo tanto, está fundamentándose ya en un método. ¿Sí? Como ustedes pueden observar en la mayoría de las investigaciones que ustedes tienen, se está aplicando investigación, se está aplicando de alguna manera la recolección de datos, el análisis de datos, algunos están apostando con métodos estadísticos diferentes, por lo tanto, están contribuyendo de alguna manera al avance de la ciencia epidemiológica como la conocemos hoy en día, ¿sí? Muy bien, ¿algún otro voluntario? ¿No? David Villamagua. Sí, doctora, ya voy en un momento. Muy bien. Ya, yo en sí consulté sobre... Ay, yo en sí consulté sobre el estudio de Framingham. Ya, muy bien. Ya, más o menos, lo primero que puse, que fue un estudio prospectivo de base poblacional que comenzó en Framingham en 1948, en el que durante los últimos 66 años los investigadores han recogido datos sobre las enfermedades cardiovasculares y sus factores predisponentes. Principalmente este estudio nace ante la necesidad del personal de salud para comprender los diversos factores que contribuye al aumento de presentación de enfermedades cardiovasculares antes de cumplir los 60 años, que principalmente eso se daba en la década de los 50 en Estados Unidos. Ya, este estudio de Framingham principalmente yo considero que aporta actualmente a la sociedad en general debido a que logró encontrar, mediante el uso de la estadística y la observación, la relación existente de los distintos factores de riesgo cardiovascular con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a futuro, así como brindar un pronóstico de evolución acorde a la situación del paciente, es decir, sus factores de riesgo, tanto modificables como inmodificables. Ya, David, muy bien. El estudio de Framingham es un estudio que se lleva hasta la actualidad, ¿sí? Es sumamente importante y efectivamente ha apostado gran cantidad de información para comprender las enfermedades cardiovasculares.
Preguntas, factores modificables y no modificables. ¿Cuáles son los que más le ha llamado la atención, David? Principalmente los factores son los factores modificables en los que se encuentra el peso Muy bien. y también hábitos y en sí los hábitos que tenemos como son la alimentación y el fumar. Ya, hábitos higiénico-dietéticos. Muy bien, perfecto, ¿no? Una muy buena investigación. Han aportado muchísimo para comprender ciertas enfermedades. Gracias, David. Y Leonardo. Leonardo Michay. Está muteado. Sí, perdón. Bueno, yo hice mi ensayo sobre el virus de la viruela, sobre cómo fue, digamos, esta aparición y también cómo hizo esta contribución a lo que es la aparición de las vacunas. Y dice así, la aparición de nuevos virus a lo largo de la historia ha marcado un antes y un después en la población a nivel mundial. Aunque unos tuvieran una mortalidad menor o mayor, el ser humano no encontraba respuesta en contra de los virus, o al menos la forma de cómo reducir esta mortalidad que provoca. Ya, y continuando, dice, el virus de la viruela se estuvo cobrando la vida de más de 400,000 personas para el final del siglo XVIII. Esto lo convirtió en la principal causa de muerte de aquellos años. Edward Jenner tuvo un gran interés por este virus, ya que se sabía que los sobrevivientes quedaban inmunizados. Además, en lo que es ese tiempo, se está utilizando la práctica de la variolización, que esta es una práctica en la cual se infectaba a la población sana con materia de llagas y pústulas de lo que son pacientes enfermos. Sin embargo, este método nunca fue eficaz y además él estuvo escuchando que la población campesina lechera, en especial mujeres, contraían una variante de viruela, que era de tipo vacuna. Entonces, a diferencia que cuando la contraían, sus síntomas eran leves y se curaban en poco tiempo. Entonces aquí Jenner comenzó a estudiar el motivo por el que la población campesina que ordeñaba vacas no se contagiaba de lo que es la viruela humana. Y con el fin de probar esta hipótesis, él inyectó de forma obligada a James Phipps, que fue un niño de 8 años, pus, el cual fue extraído de la mano de una mujer lechera. Entonces, James, el niño de 8 años, estuvo recuperando en poco tiempo y después, posteriormente, otra vez de forma obligada, Jenner volvió a contagiar al niño con material de una pústula y entonces, de forma muy, muy sorprendente, el niño no se contagió y este hecho, sin él saberlo, marcó un antes y un después en el desarrollo de las vacunas. Y este experimento permitió a Jenner sentar las bases para el desarrollo de las vacunas y también el demostrar los resultados muy beneficiosos del mundial. Y en cuanto a mi valoración personal, pues puse que yo considero que el trabajo experimental que realizó Edward Jenner ha sido de mucha importancia, ya que nos ha servido para el desarrollo de las vacunas, ya que es el principio base a partir del cual se pudo desarrollar las primeras. Y también a nivel personal puedo destacar la capacidad de análisis que tuvo Edward Jenner, porque se dio cuenta que con la práctica de la variolización no era efectiva. Entonces buscó otros medios en favor siempre de la salud. Sin embargo, como ya comentamos en la clase pasada, actualmente existe el comité de ética antes de cuando se va a realizar una investigación. Entonces aquí sí que hay que destacar que aquí no se puede aceptar que él inyectara de forma obligada al niño lo que es este material, lo cual es algo inaceptable, ya que siempre fue de forma obligada. Sin embargo, también hay que pensar también si esto se puede justificar o no, ya que el fin fue mucho mayor y actualmente nosotros estamos utilizando esta vacuna como es el COVID, gracias a personas como Edward Jenner, que
marcaron un antes y un después en el desarrollo de las mismas. Ya, muy bien. Algo muy importante que tocó Leonardo es aspectos éticos en la investigación, ¿sí? Más o menos hasta la década de los 50, esto de la bioética no era muy considerado en sí. Empieza un despunte precisamente en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de los nazis y una serie de atrocidades que ocurrieron en aquella época, ¿sí? Efectivamente, hay muchas investigaciones que ustedes leen, que si es que lo analizaran en una clase de bioética, efectivamente les van a decir lo equivocados y las malas acciones que tuvieron. Lamentablemente, estos grandes saltos en la historia, aunque nos parecen así de abismales y así de atroces algunas investigaciones, pues sí, nos han permitido precisamente hoy en día tener muchos avances científicos, tecnológicos, metodológicos en sí, para el beneficio de la población. Así que efectivamente sí, esta investigación apostó no solamente a la creación de las vacunas, sino también a comprender la teoría de la inmunidad, ¿sí? Que es muy importante dentro de las ciencias que ustedes ven, comprender qué ocurre con la inmunidad de las personas y por qué es importante esta inmunidad, generar una inmunidad, ¿sí? Entonces, desde ahí, con esto de la teoría de la inmunidad y los aportes que hay, es muy importante. Sin embargo, vuelvo a repetir, muchas investigaciones, si lo investigan o si es que lo estudian desde un aspecto ético, como por ejemplo la plaga de los mares, que el hecho que hayan distribuido a ciertos grupos poblacionales y solamente a uno de ellos le den o le administren un conjunto de alimentos, ya implica que están poniendo en riesgo a los demás, ¿sí? Sin embargo, todo esto ha permitido o ha contribuido para que hoy en día, en la actualidad, tengamos la solución a muchas de las enfermedades, tanto con el aporte de la ciencia y la tecnología, y hoy en día, como les digo, la epidemiología social, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Algún voluntario? O le pido a alguien que hable. Ronald. Sí, bueno, yo consulté acerca del saturnismo. Y bueno, desde el origen de la humanidad han venido ocurriendo diversos eventos o hechos históricos que han forjado las bases de los fundamentos de la medicina tal como la conocemos. Ya sean antiguas civilizaciones o científicos han mostrado su interés por la aparición de enfermedades que se han originado por diversas causas y su repercusión en la sociedad. Durante los siglos XVII y XVIII, las personas que habitaban en el condado de Devon, Inglaterra, estaban padeciendo de dolores abdominales a manera de cólico, los cuales no tenían un origen específico y en ocasiones eran fatales. Para entonces se le atribuía su causa a la acidez de la sidra, ya que era una bebida muy popular para la época. Fue hasta 1760 en donde George Baker se fijó en que la sintomatología era semejante a la del envenenamiento por plomo. De esta manera concluyó que la razón se encontraba al momento de la elaboración de la elaboración de la sidra, ya que tanto los materiales de las prensas como la manera en que se limpiaba la fruta se veían expuestas al mismo, por lo que realizó varias pruebas químicas para comprobar su hipótesis. Como era de esperar, una vez que se dieron a conocer las conclusiones del porqué del padecimiento del dolor abdominal, se eliminó la expedición del plomo y otros componentes durante la producción de sidra y en consecuencia el saturnismo disminuyó drásticamente, mejorando la condición de la salud de la comunidad. En mi opinión, muchos de los avances científicos han surgido como respuesta a problemáticas como ha ocurrido durante la historia, y esto ha servido en el avance de la epidemiología. En la actualidad, gracias a los descubrimientos de George Baker, se han reducido en gran medida los envenenamientos por químicos en los alimentos debido al cuidado en la elaboración de estos. Muy bien, miren ustedes, esta investigación es muy interesante, ¿no? Envenenamiento por químicos, ¿sí? Investigaron algunos factores dentro de ellos, obviamente identificar, ¿no? ¿Qué tienen en común las personas que están enfermando? Y probablemente lo que identificó es precisamente que bebían sidra, ¿sí? Factores sociales, factores del ambiente que están rodeando al individuo, ¿sí? Desde ahí estamos hablando, si bien es cierto, está enfocado dentro de un enfoque clásico, también aquí ya estamos hablando de que se consideraban algunos factores sociales dentro del estudio, ¿sí? Muy bien, Ronald, muchas gracias. ¿Alguien más? Nicole. Yo investigué acerca de la sífilis. Bueno, esta se hizo como una epidemia, aunque en algunas bibliografías se menciona que fue una pandemia que se produjo
el siglo XV. Entonces este de aquí mató a muchas personas, hubieron muchas muertes y como se ve que en este siglo, ¿no? Era el siglo XV, entonces no había muchos conocimientos, por lo que se pensaba que estos males o estas enfermedades y estas muertes con SIDA, ¿no? Eran castigos divinos. Entonces a esto le atribuían, entonces quedaban con ese pensamiento retrógrado. Pero aquí Fracastoro, que fue un médico, que a través de poemas ponía como que sus investigaciones, entonces ahí atribuyó que estas enfermedades no eran traídas como castigos divinos, sino que esto era todo lo contrario, era como que traído por algún mal que era de origen natural, que podría tener algunos factores los cuales se desconocían, pero por medio de los cuales se pueden propagar, ¿no? A diferentes personas. Entonces aquí se menciona que una de las cosas que podrían traer la salvación de las personas en esa época sería en cuanto a un mejoramiento en cuanto a la alimentación, y también aquí abarcó en cuanto a las relaciones sexuales. Sin embargo, Fracastoro, como todavía no había hecho unos estudios, y bueno, también en cuanto al siglo XV, ¿no? Se refería a esto de las relaciones sexuales, se refería solo como que al acto o al esfuerzo físico, al desgaste físico de esto. Y bueno, en siglos más posteriores, él mismo había como que pedido disculpas por esto, porque hizo nuevas investigaciones. Entonces aquí fue cuando descubrió que el coito era la propagación de esta enfermedad. Entonces aquí se propuso, bueno, él propuso como tratamiento el mercurio. Desde aquí se fueron curando las personas por medio de esto. Y bueno, a mí me parece que la investigación que hizo Fracastoro fue como que un antes y después en cuanto a la medicina, por lo que fue como un gran salto. O sea, ya no se atribuyeron tanto como que a hechos divinos ni nada de esto, sino que se empezó a enfocarse a algo científico. Entonces aquí es como que se evitó o se dejó como que bueno, no fue la palabra, pero se buscó una manera de curar o de tratar estas y evitar más muertes de más personas. Entonces aquí fue como que un gran salto en la sociedad. Muy bien, nos permitió comprender las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces ya tenemos un antes y un después. ¿En qué nos apostó a comprender la transmisión de las enfermedades, ¿sí? Sexuales? Entonces aquí también es una investigación importante porque marca un antes y un después en un momento, está apostando a comprender algo en la sociedad. Y en este caso, pues, en las enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, Nicole, muchísimas gracias. A ver, Milena. Ya, doctora. Bueno, yo hice fue un enfoque súper diferente a los demás. Hice una epidemiología social en cuanto a la crisis del Estado español en el 2008 al 2014. Como una epidemiología social que se enfoca pues en el estudio de los determinantes sociales de la distribución de las enfermedades, salud y bienestar de la población en general. Y bueno, voy a hablar cómo ocurrió esta crisis socioeconómica y la labor pues en España y cuánto influyó en la desigualdad de la salud. En cuanto a la crisis socioeconómica en España, se dio por la crisis mundial inicialmente denominada Gran Recesión, suponiendo pues para España una gran explosión también de otros problemas como la crisis bancaria e inmobiliaria y como consecuencia de todo este proceso el aumento del desempleo. Otras también de las causas, que fue la disminución de créditos a las familias, a microempresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, la corrupción política, el deterioro de la productividad y competitividad, además de la dependencia del petróleo, que también contribuía a este agravamiento de la crisis. Y bueno, en conclusión, que la importancia de todo este proceso es que en este caso la crisis económica afectó a los empleados, ya que al hacer recorte personal, muchas familias migrantes de bajos recursos perdieron su única fuente de ingreso, lo que determinó que existen menos posibilidades de tener una buena vivienda, una buena alimentación y en consecuencia una buena salud.
no solo física también, sino mental, a diferencia pues de las personas que tenían una comodidad económica, porque también hubo corrupción política, como ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, esto en realidad ha contribuido en la epidemiología en la actualidad, ya que la Comisión para Reducir estas Desigualdades en la Salud en España adoptó un modelo teórico para poder explicar tanto las causas o los factores que determinan las desigualdades en la salud, reconociendo que hay relación entre el contexto político, bueno, que va dentro de esto el ámbito socioeconómico y la salud, demostrando que países con tradición social democrática ofrecen un estado de mayor bienestar, con menos desigualdades y políticas de pleno empleo. Entonces es como que también para que haya una producción social del conocimiento, que se conozca que muy aparte de lo que explicó también ayer, que era lo de la epidemiología, también pues se estudian los determinantes de las enfermedades. Muy bien, Milena, perfecto. Determinantes de las enfermedades, muy importante, ¿no? Mire, la crisis social que vivió España tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y precisamente por esa recesión económica, muchas personas cuando se perdieron su empleo, y a partir de que perdieron su empleo, al no tener una fuente de ingresos estable que le permita, derivaron a múltiples consecuencias que se mantienen hasta el día de hoy. Incremento en la tasa de suicidios, incremento en la mortalidad por enfermedades infecciosas, por falta de acceso a los servicios de salud, y una crisis social que está viviendo hoy en día España, que es los ocupas, ¿no? Gente que está sin empleo, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, y en todas estas viviendas abandonadas en aquella época, que fueron retiradas obviamente por los bancos y el gobierno, pues esta gente ante la desesperación y la crisis se ha introducido a ocupar esto, ¿no? A ocupar estas casas, estos edificios totalmente vacíos, porque es una de sus únicas opciones. Y esto deriva a otro problema, ¿no? Porque si bien es cierto, como estos edificios están totalmente abandonados, esto deriva a otro problema social, que es la drogadicción, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque muchos de los narcotraficantes y muchos consumidores se han adueñado de estos edificios y es muy difícil sacarlos de ahí. Por lo tanto, una crisis económica derivó a una crisis social y esta crisis social está derivando a múltiples otros problemas, ¿sí? Como les digo, dentro de esto, derivado de esta crisis, de esta recesión económica que vivieron, se derivó a lo que hoy vive España, principalmente en las ciudades más grandes, ¿sí? Que es la ocupación de las viviendas abandonadas. Y esta ocupación o estos ocupas están derivando precisamente a otro problema, que es la drogadicción dentro de España. Muy bien, Milena, un aporte muy importante, sí. Recuerden colocar muy claramente el aporte personal que ustedes tienen ante estas investigaciones, porque cada caso que ustedes presentan tiene un efecto, ¿no? Ha apostado a algo la epidemiología o está apostando algo a comprender en nuestra sociedad, ¿sí? Efectivamente, el trabajo que usted nos acaba de presentar desde la epidemiología social, mostrando la inequidad social, mostrando la inequidad que existe entre las poblaciones, y si es que el Estado no garantiza, si es que el Estado no cubre nuestros requerimientos, pues efectivamente va a derivar a múltiples problemas luego de esto. Muy bien. ¿Alguien más levantó la manito? Pero ya la bajó luego. ¿Algún otro voluntario? Yo. Yandri. Yo. Bueno, yo principalmente había estado investigando un poco sobre la etiología del cáncer uterino por Gagnon en 1950. Ya, bueno, básicamente encontré que Gagnon, bueno, tenía la ocupación, pues, de este doctor era la ginecología. Bueno, básicamente él empieza a darse cuenta que la cervicitis, o sea, la inflamación del cervix, era un factor preexistente etiológico que al final de cuentas iba a ser el causante del cáncer de cuello uterino. Esto básicamente, su hipótesis fue fundamentada básicamente al estar en contacto para dar provisión ginecológica a varios conventos católicos romanos. Pues aquí determinó que esta población tenía una ausencia de cáncer de cuello uterino, básicamente comparando con las mujeres que eran casadas y también que eran viudas. Entonces, básicamente,
aquí él podía observar que las monjas, al no tener, por así decirlo, contacto sexual, entonces tenían una menor predisposición de tener cáncer cervicuterino. Bueno, es importante este momento histórico básicamente porque aquí empiezan ya a darle un mayor seguimiento y a darle un tratamiento destructivo a la cervicitis y básicamente pues a darle una prevención como tal para evitar el cáncer de cuello uterino. Y bueno, básicamente fue un aporte como tal en estos años, alrededor de 1950, porque esto de aquí serviría también como base para identificar, digamos, el agente infeccioso que por transmisión sexual a través, del contacto sexual, perdón, que podría ser el causante de esta enfermedad. Entonces, básicamente aquí empiezan a aislar las células del cervix. Entonces aquí encontrarían lo que sería ya el virus del papiloma humano, básicamente. Y esto sería ya pues encargado por la investigación de un epidemiólogo que se llamaba Nubia Muñoz. Y también Javier Bosch y Coles. Bueno, esto de aquí básicamente aislarían el agente causal, pues, y básicamente encontrarían que la infección incluso persiste con los tipos de virus de papiloma humano 16, 18, 58 y 31. Entonces, básicamente, eso es lo que pude averiguar y encontrar sobre la etiología del cáncer. Muy bien, perfecto, ¿no? Una muy buena investigación, un antes y un después para comprender algo, ¿no? Cáncer del cuello del cervix, ¿sí? Muy bien, chicos, me parece muy interesante, muy fructífera esta clase. Algunas personas se han tomado el tiempo de investigar con diferentes enfoques y con diferentes tendencias epidemiológicas. Me parece muy interesante. Recuerden siempre ustedes que la epidemiología no es en la actualidad simplemente medir la enfermedad y ver cómo ésta se distribuye, sino que también busca las múltiples causas, ¿sí? Y cuando hablamos hoy en día desde un enfoque de epidemiología social, sí estamos hablando de que no se debe atacar solamente la enfermedad o la causa directa de la enfermedad, sino múltiples causas, múltiples factores que pueden estar. Y por eso se habla de determinantes sociales, ¿sí? Entonces, una población puede tener parasitismo, sin embargo, no es suficiente con que administre desparasitantes a los niños o a la población en general, sino que también tengo que identificar qué factores están haciendo que se presente un alto índice de parasitismo en mi población e intervenir adecuadamente acá, ¿sí? Y epidemiología también no solamente sirve para intervenir, sino también para medir el efecto que tienen estas intervenciones, ¿sí? Es decir, para ver si es que el cribado de próstata, para cáncer de próstata está sirviendo, si es que el cribado para detección de cáncer de cuello cervicuterino sirve, si es que el cribado o el tamizaje para el tamizaje metabólico neonatal está teniendo un efecto positivo en los servicios de salud. Entonces, epidemiología no solamente es útil para medir la enfermedad y la salud, sino también para conocer sus causas, medir los programas, el efecto que tienen los programas y demás. Entonces, desde este enfoque y desde este punto de vista, vamos a ir trabajando desde el día de hoy en qué es lo que ustedes quisieran investigar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en su comunidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su medio ambiente? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica, a nivel del Ecuador, a nivel de Loja, en la provincia o en la localidad en la cual ustedes se encuentren? ¿Qué ocurre a nivel mundial? ¿Qué queremos nosotros realmente estudiar? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Ya próximamente vamos a empezar introduciéndonos precisamente en el concepto de enfermedad para epidemiología, que aunque un poco ilógico a lo que les estoy diciendo ahorita, epidemiología necesita una definición sencilla, ¿no? Presencia o ausencia. Sin embargo, obviamente detrás de esta definición están múltiples factores y múltiples variables que nosotros tenemos que investigar. Este trabajo que va a ser básicamente evaluado el primer reporte dentro del bimestre 1 y el trabajo final dentro del bimestre 2, porque dentro del bimestre 2 ya vamos a ver análisis estadístico, vamos a conocer una herramienta para hacer análisis, lo tienen que empezar a desarrollar desde ahora, ¿sí? Desde este momento, desde que ya están conociendo lo que es epidemiología, ya están conociendo las tendencias epidemiológicas y por lo tanto van a crear grupos de afinidad, ¿sí?
Vamos a crear 5 grupos. Tenemos 23 alumnos, creo que si no estoy mal. Van a ser 5 grupos, ¿sí? Ningún grupo puede exceder el número máximo de 5 alumnos. Les voy a permitir que todo este trabajo sea por afinidad, debido a que obviamente necesitamos tener un poco de ideas que estén encaminadas a este enfoque de investigación, ¿sí? Así que en función de lo que ustedes tienen, traten de trabajar todo este tiempo que vamos a ir desarrollándolo durante este bimestre, en encontrar su idea de investigación con un enfoque epidemiológico adecuado, un enfoque clásico científico, desde la epidemiología clínica, desde la epidemiología tecnológica, desde qué enfoque teórico-científico van ustedes a enfocar su estudio de investigación, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es conocer el ambiente en el cual ustedes se están desenvolviendo y empezar a identificar qué problemas hay dentro de mi comunidad, dentro de mi trabajo, dentro del ambiente en el cual yo me estoy desarrollando, ¿sí? En el cual yo me desenvuelvo día a día, en el cual yo interacciono, y puede ser que no tenga un problema muy importante, muy relevante, sin embargo puedo ampliar el horizonte, qué problemas hay a nivel regional, qué problemas hay a nivel nacional, qué problemas yo puedo tener, qué me está reportando la OPS, la OMS en la actualidad, cuál es el problema más grande. Y si bien es cierto, ahorita hablamos mucho del COVID, ¿no? Quisiera que ya lo de la pandemia, si es que lo van a plantear desde el enfoque de la pandemia, no lo planteen solamente en medir la enfermedad, ¿sí? Sino que también conocer algo más de esto. Por ejemplo, el efecto que ha tenido el COVID en un grupo cultural en específico, el efecto que ha tenido en la parte social, en la parte económica, qué está ocurriendo. Entonces, vamos a irnos más allá de simplemente medir la salud de enfermedad, sino más de ir conociendo el método científico, vamos a ir dándole un enfoque más grande para comprender todo lo que nos está rodeando, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces con todo lo que hemos conversado el día de hoy, con todo lo que hemos hablado el día de hoy, si tienen alguna pregunta tal vez hasta el momento. ¿No? No, todo está claro. Perfecto, muy bien. Entonces, yo les agradezco mucho a todos ustedes. Voy a iniciar la otra sesión de tutoría porque es reglamentario, ¿sí? Es reglamentario que